Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en Lucas 12, 25, donde nos quedamos. Este pasaje tiene relación con los anteriores que vimos en la clase anterior, en donde estábamos viendo cómo Jesús, allí donde se había juntado la multitud y donde estaban muchos de sus enemigos, empieza a enseñarles de una manera muy profunda. Primero les enseñó que no había que temer al hombre, que había que temer a Dios. El hombre nada más perjudica el cuerpo o lo mata, pero Dios no nada más es el Señor de la vida, sino que tiene el poder para todo aquel que es pecador sin arrepentirse, mandarlo al infierno. Y también les enseñó sobre la avaricia, que no había que ambicionar cosas para guardar, para tener, para sentirse seguro por lo que se tiene, sino que hay que buscar la seguridad en Dios. Y no nada más lo hizo con referencia a los ricos, porque los ricos en su avaricia quieren guardar y tener seguro todo lo que llega a sus manos, sin pensar en las necesidades de los demás, ¿verdad? Sino también de los pobres, porque el pobre, ¿qué es su, vamos a ponerle entre comillas, su avaricia? Pues el pendiente de que no le falte nada. Si tengo hoy y mañana, es el afán, dice Jesús, el afán, pero es una forma de avaricia del pobre, ¿verdad? De que quiere tener seguro. Entonces Jesús les dice que no se preocupen. Y aquí pone los dos elementos que más nos preocupen en la vida, el alimento y el vestido. Y Él les dice cómo pone ejemplos de cómo Dios provee para los que no trabajan, ¿verdad? Como son las aves, como son las plantas. Y dice, ¿acaso no son ustedes más importantes para Dios que los animales y las plantas? Entonces, para que todos sus oyentes tuvieran seguridad en el cuidado de Dios. Entonces, y la manera como se los dice es muy hermosa. ¿Cuánto más a vosotros? O sea, ¿cuánto más cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Y ahí es donde pone en evidencia que se preocupan. La preocupación es una falta de fe en que Dios proveerá para el día de mañana. Vamos a continuar con el versículo 29, por favor. Nosotros vemos aquí la comparación muy cercana entre Mateo 6, 7, 8, ¿verdad? Bueno, hasta el 7, que es el Sermón del Monte, con este pasaje, que de alguna manera es un pasaje paralelo, en donde Jesús les pide a sus oyentes que tengan confianza, que pongan su confianza en Dios para todas las necesidades inmediatas y futuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo importante es esperar de Dios lo que necesitamos, que Dios conoce nuestras necesidades, pero lo más importante de todo es buscar el reino de Dios. En este mundo las cosas son perecederas, nosotros mismos somos perecederos,
Va a haber un día en que vamos a acabar, pero las cosas espirituales son eternas y es lo que debemos de buscar. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios considera que es bueno para uno y para el prójimo, ¿verdad? Que la relación con Dios no sea nada más de amo mucho a Dios y alabo mucho a Dios, pero no demuestro ese amor que le tengo a Dios en mis acciones, que es la relación con mis semejantes, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando hacemos eso, cuando tenemos una buena relación con Dios, todo lo demás es añadido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está contento con nosotros y no dejará que nos falte nada. Entonces tendrá cuidado de nosotros. Vamos a continuar con el siguiente versículo, con el versículo 32. Aquí nosotros vemos un consuelo que les da Jesús. No temáis. O sea, ya había hablado del temor, ¿verdad? El temor al daño, pero aquí el temor a la inseguridad de recibir lo necesario. Entonces, no temáis, manada pequeña. ¿Por qué les llama manada pequeña? Porque aunque ya son muchos los seguidores de Jesús, en comparación de todos los habitantes, son poquitos. Y recuerden cómo siempre estaba Jesús y los suyos en peligro, ¿verdad?, de ser agredidos por los que estaban en contra. Entonces los fuertes, los poderosos estaban en contra, pero también mucho de la población, ¿verdad?, que confiaba en los fuertes, que confiaba en los dirigentes religiosos. Entonces Jesús les llama a sus seguidores manada pequeña, ¿verdad?, porque son menos proporcionalmente en comparación con el resto de la población. Y dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí Jesús está hablando de que ellos, con su actitud, con su decisión de creer en Jesucristo y de seguirlo, ya ganaron un lugar en el reino de Dios. A Dios le ha placido daros el reino. O sea, ya hay una seguridad ahí. Y vuelve a acentuar esa necesidad de confiar. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que te quedes sin nada? Quiere decir que seas desprendido, que sepas dar, que aprendas a dar. Recuerden que es una cultura de atesoramiento, de tener, ¿verdad? De que la bendición de Dios le representaban como entre más tengo, más bendecido, ¿verdad? Entonces es una manera de decirle, tu seguridad no está en lo que tienes, tu vida no es, como dijo antes Lucas, ¿verdad?, en el Evangelio, la vida del hombre no es lo que posee, ¿verdad? Entonces vended, no tienes circulante, vende y ayuda al pobre. O sea, no atesores para ti mismo todo, sino que piensa en el que necesita. Algunos comentaristas dicen que con la cantidad de riquezas acumuladas en unos pocos, como son esos multimillonarios que hay, dice, podrían darle suficiente alimento a toda la población pobre que hay en la tierra y les sobraría. Así es como acumulan y les sobraría. Y es la imitación que está haciendo Jesús. No quieras todo para ti, sino comparte. Ustedes ya tienen el reino, así que sigue
acentuando y afirmando esa bendición que Dios te ha dado de estar en el reino. Asegura esa posición con tus acciones. Eso es lo que significa eso. Vende y da a los que da limosna, ¿verdad? Porque ¿a quién se le da limosna? A los que necesitan, ¿verdad? Y les dice el por qué. Haceos bolsas que no se envejezcan. Generalmente guardamos, sobre todo en aquella época, el dinero lo guardaban en bolsas de cuero, y lo traían siempre consigo, porque era más seguro. No, debajo del colchón, no, que no tenían colchones, pero debajo de la almohada menos, ¿verdad? Me volteo y me sacan conmigo siempre. Pero las bolsas eran de cuero, y nosotros sabemos lo que pasa con el cuero. Se envejece, se reseca y se rompe, ¿verdad? También pasa con nuestras bolsas de los pantalones en los señores, ¿verdad? Que de repente andan regando moneditas por ahí. ¿Por qué? Porque se envejecen también las telas, ¿verdad? Y luego se acostumbran, como mi esposo, de meter todas las llaves en las bolsas. Pues las llaves son muy agresivas, tienen puntas, ¿verdad? Y van luyendo la tela y haciendo agujeritos que por ahí se salen las monedas. Entonces vamos perdiendo. Entonces Jesús les dice, hagan bolsas que no se envejezcan, ¿verdad? Que no tengan peligro de tirar. Y esas bolsas se hacen en el cielo. Lo que ustedes, las riquezas que ustedes acumulen en el cielo, esas no las van a perder nunca, porque no se van a envejecer. Y también le sigue diciendo, ¿verdad? Tesoro en los cielos que no se agote. Nosotros podemos tener mucho, pero si por mucho que tengamos, si vivimos mucho, nos los vamos a acabar. Yo le comento también a mi esposo que dice un pensador, dice, cuida de que no sobrevivas a tu dinero. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, como decía el rico, ¿verdad? Tengo mucho, ¿para qué me preocupo? Pero si vivo tantos años, tantos años, que no pensaba, entonces no me va a ser suficiente, porque la vida cuesta. Entonces se va gastando y llega un momento en que se me acaba. Y si vivo tanto que los que tengo cerquita ya se murieron, pues ¿quién me va a dar? ¿Verdad? Y nosotros teníamos una vecina que le decía a su mamá, ya su mamá había cumplido los 100 años y seguía la viejita. Y ya los hijos, el mayor ya tenía 70 y tantos, y ya andaba todo, y le decía, pues ¿qué te pasa a ti? Tan joven y todo patuleco, porque ya traía bastón el hijo, ¿verdad? Y le decía a la hija, la segunda, oye mamá, apúrate, porque no va a haber quien te entierre. Le decía, pues ya los hijos estaban muy mayores, ¿verdad? Ya en la edad en que empiezan a morirse. Y como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Cuando se empieza a desgranar la mazorca, se desgrana, ¿verdad? Entonces le decía, apúrate porque no va a haber quien te entierre. No, la viejita estaba muy feliz y muy contenta. Decía que había cumplido sus primeros 100 años. Así que esperaba todavía vivir mucho más, volver a cumplir el centenario, ¿verdad? Pero así es, dice, los tesoros en el cielo no se agotan como se agotan los terrenales, ¿verdad? Entonces haz tesoros en el cielo, no solamente porque no los pierdes, sino porque no se acaban. Entre más usamos de esos tesoros, más tenemos. Entonces, porque no se agotan. Y sigue diciendo, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. ¿Por qué? Recuerden que los tesoros no era nada más el circulante, las monedas, el oro, la plata, el bronce, porque también el bronce valía, sino eran los vestidos. ¿Recuerdan ustedes que era rico el que tenía una muda? Que tenía uno que traía puesto y otro que se podía cambiar. Era rico. El que tenía varias mudas era riquísimo. Pero también la polilla llega
Y en esos lugares la lana es muy común. ¿Y qué le gusta muchísimo a la polilla? La lana, le encanta. Entonces puedes estar atesorando ahí, tener guardado y no te das cuenta que la polilla se lo está comiendo, ¿verdad? Pero dice que cuando acumulas en el cielo, entonces ahí no, ni entra ladrón que te pueda quitar lo tuyo, ni entra polilla que pueda acabar con tus tesoros, ¿verdad? Con lo que tienes acumulado. Así que acaba diciendo Jesús, haz tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y esto nosotros lo podemos comprobar de una manera muy práctica. ¿Dónde está el corazón del deportista? En entrenar y en ganar y en sacar premios. ¿Dónde está el del financiero? En hacer negocios que le den más, que le produzcan, que lo enriquezcan, porque sus finanzas es su interés. Donde está nuestro interés, ahí está nuestro corazón. El que se dedica, vamos a decir, a las ciencias, a la investigación, pues en lograr resultados, en estar estudiando y viendo y comprobando para sacar cosas nuevas, porque ahí es su interés. Entonces, si nuestro interés está en las cosas espirituales, ahí estará nuestro corazón. Por eso tan importante, sí es muy importante tener intereses en este mundo, ¿verdad? Para superarnos, pero lo primero de todo, como ya dijo Jesús en renglones anteriores, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Así que el corazón en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en la justicia de Dios, para que ahí esté nuestro tesoro, ¿verdad? Es una enseñanza muy hermosa que nos da Jesús en estos pasajes. Y la seguridad a aquella manada pequeña que está con Él, de que confíe, ¿verdad? Que confíe y asegure su tesoro en el cielo. Muy bien, seguimos adelante con el versículo 35. Entonces, aquí Jesús está agregando consejos a sus seguidores, ¿verdad? Ya les dijo, hagan su interés que está en los cielos. Ahora les dice, vigilad, ¿verdad? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, ¿qué consejo es este? Es el mismo consejo que se le dio a Moisés para el pueblo cuando iban a salir de Egipto. Dios va a librarlos, va a sacarlos de la esclavitud. Estad preparados, allá ceñidos vuestros lomos, sus sandalias puestas y sus cosas en la mano. Y aquí dice su lámpara, porque cuando venga su Señor, estén listos para abrirle la puerta. O sea, estén vigilantes. De alguna manera, Dios nos pone como, cuando nos llama, como personas listas para atenderlo, para estar listas a sus propósitos, para ejercer aquello para lo que nos llamó. Entonces, no te acuestes a dormir, ni como dice un dicho por ahí, dormirse en sus laureles. Ya tengo yo riqueza del Señor, me descanso. No, estate siempre vigilante, siempre listo para lo que el Señor te llame a hacer. Es importante. Eso es lo que dice. Aquí pone el ejemplo de las bodas, porque cuando alguien se casaba, sobre todo cuando era un señor que tenía mayordomos y siervos, volvía a la casa y entonces había que estar listo para abrirle cuando al primer toquido, no que estuviera toque y toda la servidumbre dormida. No, estate listo para abrirle cuando llame, ¿verdad?
O sea, vigilante. Estar vigilante, ¿para qué? Para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es como estar de guardia en la puerta, llama e inmediatamente se le abre la puerta. Esa atención, dice Jesús, que debemos de tener para el Señor. Seguimos adelante con la lectura, 37. Aquí Jesús está hablando de su segunda venida, ¿verdad? Está dándoles tips de lo que va a venir, por qué es necesario estar preparados, ¿verdad? No solamente para ahorita y ya, sino para después también. Entonces dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. No nada más van a tener el beneplácito del Señor, sino van a ser bienaventurados, o sea, felices, doblemente felices. Y sigue diciendo, ¿por qué va a pasar esto? De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí como que nos hace ruido lo que el Señor Jesús está diciendo con estas palabras, porque un señor de casa, pues si es muy caballeroso y muy amable, le servirá a la esposa, ¿verdad? Le servirá a la esposa. Generalmente espera que la esposa le sirva, pero le servirá a la esposa si es muy atento y muy caballero. Siéntate, viejita, yo te sirvo, y le pasa y le agarra la sopera y le sirve, ¿verdad? Pero a los criados, a los siervos, como que están trastocados los papeles, ¿verdad? Pero es lo que dice Jesús. Y recordemos que en el aposento alto, ¿qué hizo Jesús cuando acabó la cena? Le lavó los pies a los discípulos, algo que hacían los siervos. Cuando llegaba un invitado a la casa de un gran señor, venía un siervo y le lavaba los pies al invitado. Y eso hizo Jesús con sus discípulos. Y Pedro no quería, pero le dijo, si no me dejas, no tienes parte conmigo. Entonces Jesús está diciendo, será tan bien recibida eso de estar ustedes atentos para recibir al Señor, que el Señor no nada más les dirá gracias, sino que se ceñirá y les servirá a ustedes. O sea, que va a estar por nosotros. ¿Y no es eso lo que hizo Jesús en la cruz? Estar por nosotros, pagar por nosotros, servirnos a nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Eso es precisamente lo que hace Jesús. Por eso les dice, estad atentos y vigilantes y para abrir y recibir a su Señor. De alguna manera les está diciendo, siempre dispuestos a recibirme en su corazón. ¿Qué es lo que le decimos a la gente cuando queremos hablarle de la necesidad de Jesús? Que abra la puerta de su corazón y lo reciban, ¿verdad? Entonces eso es lo que Jesús les está enseñando aquí, ¿verdad? Que estén atentos, vigilantes, para cuando el Señor llegue, le abran, serán bienaventurados y Él les servirá. Y sigue diciendo, bueno, pues cuando llega buena hora, se entiende, ¿verdad? Todavía estamos despiertos, sabemos que puede llegar tarde, pero dice, pero aunque llegue a la segunda o a la tercera vigilia, o sea, después de medianoche, ya en la madrugada, ¿verdad? La segunda y la tercera vigilia ya son la madrugada, las 2, las 3 de la mañana,
Recuerden que ellos contaban por más o menos cada 3 horas era un estadio de tiempo, y ellos su día terminaba a las 6 de la tarde, a las 9 era la primera vigilia, que era que se esperaba, a las 12 la segunda y a las 3 de la mañana la tercera, porque el día empezaba a las 6 de la mañana. Entonces podía ser a las 12 o podía ser a las 3 de la mañana que llegara el Señor, pero aún así tenían que estar vigilantes. O sea, no nada más cuando nos es cómodo recibir al Señor, también cuando nos es incómodo tenemos que estar vigilantes para recibir al Señor. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces son bienaventurados aquellos siervos que le reciben, aunque la hora, aunque el momento no sea pues el cómodo, el conveniente, el aceptado generalmente. Y le sigue diciendo Jesús, pero sabed esto, si el padre de familia supiera la hora que llegue el ladrón, estaría vigilante para la hora. Va a llegar a las 2 de la mañana, pues no me va a pescar dormido, voy a estar vigilante. Si supiera, no dejaría minar su hacienda, sus bienes. Dice, pero ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros también, pues, o sea, los está invitando a estar siempre vigilantes, y aquí dice preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. A veces nos confiamos tanto, no, pues de aquí a que venga el Señor, mientras, pues, y sí, traigo algunos pecadillos por ahí, pero al rato los corrijo, al rato, ¿verdad? Y no importa, estoy muy joven, no, pues apenas tengo 50 años, todavía ¿cuántos me faltarán? Pues 20, 30, ¿verdad? O sea, pensamos de esa manera a veces, y luego ya me corrijo. Cuando ya esté viejo, entonces me pongo a cuentas con el Señor, ¿verdad? Pero Jesús dice que no, que estemos vigilando siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá y nos va a pescar sin prepararnos. Por eso estar a cuentas con Dios día a día, hacer cómo andamos con el Señor, no despegarnos para nada de ese compromiso que tenemos con el Señor, día a día estar a cuentas con Él. Miren, cuando nosotros somos confiados, el enemigo aprovecha. Y entonces el enemigo empieza a atacar y a minar y a buscar acomodarse en nuestra vida o hacernos daño, pero acomodarse en nuestra vida para que seamos como Él, ¿verdad? Porque así le estorbamos. ¿No saben ustedes que, por ejemplo, un trabajador muy bueno le estorba a todos los demás porque se nota lo que se puede hacer y no lo hacen los demás? Entonces ese estorba, lo tratan de sacar porque los pone en evidencia. Yo recuerdo, ustedes ya quizá no se acuerden, pero un tiempo en que en la Facultad de Odontología pusieron a una doctora muy buena de directora. No había habido directoras mujeres, la doctora Estela Barrera fue la directora. No, para qué les cuento lo que cambió la escuela, ¿verdad? Traía a los maestros al día cumpliendo con sus obligaciones y todos los departamentos bien revisados y los alumnos que no se le pasara a nadie nada, porque no nada más es una escuela teórica, es una escuela práctica, ¿verdad? La práctica dice mucho, como en todas las medicinas. Entonces, ¿ustedes creen que duró mucho la doctora Barrera? Pues no, ¿verdad? Oye, ponía en evidencia todas las cosas que no habían estado bien y lo que había que trabajar, sobre todo, para que las cosas estuvieran en su momento bien, a como se necesitaban. Estuvo poco tiempo, pero fue un tiempo de mostrar todo lo que se podía hacer en una facultad bien organizada y bien dirigida. Así es, ¿verdad? El enemigo aprovecha para no solo dañarnos, sino hacernos como Él. Y los
Lo triste es que los mismos creyentes también en su indolencia aprovechan para relajarse. No, o sea, que el Señor venga mientras descanso, mientras estoy cómodo, mientras no hago lo que me corresponde hacer. Y dice Jesús que no es pecado hacer el mal nada más, sino saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Entonces, cuando somos indolentes y no hacemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, entonces estamos en una lasitud, en una actitud relajada, ¿verdad? No estamos vigilantes. Y es lo que el Señor nos dice, estad siempre vigilantes, porque no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. ¿Sabemos cuándo vendrá Jesús? No sabemos. Y como puede ser dentro de muchos años, puede ser mañana. La venida del Señor es como la muerte. No se la espera la gente. A veces está perfectamente bien. Hay gente que comiendo, mucha gente que comiendo, que ahí se muere. Ahí se muere sobre el plato o sobre la mesa, ahí se muere. Hay otra gente que en la iglesia, sentaditos en su banca, qué hermosa muerte, ¿verdad? En la presencia del Señor, pero así pasa, cuando menos se espera. Otros en accidente, que también son muertes no esperadas, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no espera la muerte y la muerte llega. Así el Señor. Cuando el Señor venga no lo vamos a esperar, no vamos a saber, pero va a llegar. Y dice el Señor que hay que estar preparados. Bien, seguimos con la lectura, con el versículo 41. Miren, Pedro está como siempre muy adelantado, muy impetuoso, está preguntando y de alguna manera lo hace en nombre de todos, ¿verdad? Dice, ¿dices estas cosas para nosotros o para todos? O sea, ¿estás incluyendo somos nosotros porque somos importantes para ti o es para toda la gente? Aquí Lucas no lo aclara. Pero en el pasaje paralelo de Marcos sí dice, para ustedes y para todos, ¿verdad? Pero Jesús aquí en Lucas pone el énfasis en la respuesta, o sea, deja que ellos deduzcan la respuesta. Y sigue diciendo el Señor, ¿verdad? Como respuesta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿A quién? A los que están en casa, a los criados, a la familia, a los dependientes, a los que vienen de fuera y que trabajan, ¿verdad? O sea, hay una persona encargada cuando el amo no está que se encarga de distribuir, de administrar, de que todo esté funcionando bien. Entonces, ¿quién es él? Es ese administrador fiel y prudente que el Señor pondrá en su casa. Y aquí hay una cosa muy importante. Si nosotros traemos a nuestro contexto eso del mayordomo fiel, ¿quién es un mayordomo del Señor? Nosotros, pero sobre todo los dirigentes. Ellos iban a ser dirigentes, ¿eh? En nuestro contexto, por ejemplo, el pastor, por ejemplo, los que están en la junta de administradores, por ejemplo, los que están encargados de una área de trabajo de la iglesia, por ejemplo, los maestros de escuela dominical, y ahí entro yo también, ¿verdad? Con responsabilidad delante del Señor, los mayordomos, los que el Señor ha puesto para ejercer una función de administración de algún asunto, ¿verdad? En este caso, pues estoy administrándoles la clase de escuela dominical para adultos, ¿verdad? Entonces,
para mí también va dirigida esta palabra, ¿verdad? ¿Quién es el mayordomo fiel, verdad? Que estará encargado y que dará su ración a todos los que están en la casa. Bienaventurado aquel siervo al cual su señor cuando venga le haya haciendo así. Si lo haya haciendo lo que le mandó, bienaventurado es, ¿verdad? En verdad os digo que si cumple ese mayordomo como el Señor espera, dice, le pondrá sobre todos sus bienes, ¿verdad? Pero seguimos viendo los peros. A ver, ¿quién sigue con el versículo 45? Entonces hay el más o el pero, ¿verdad? Sí, si el mayordomo es fiel, el Señor y lo encuentra haciendo así, le pondrá sobre todas las cosas, sus cosas. Pero si no es fiel el mayordomo y se empieza a desordenar porque dice, sí, tarda mucho en venir mi amo, ya se tardó tanto, me voy a dar gusto. Y dice que se empieza a portar mal, ¿verdad? Empieza a comer y a beber desordenadamente, empieza a maltratar a los que están bajo su cuidado. En lugar de cuidarlos, atenderlos, los empieza a maltratar, a golpear, ¿verdad? Y no nada más come y bebe a satisfacción, sino se embriaga, o sea, lo hace de más. Y nosotros sabemos los problemas de un hombre que se embriaga. Y la embriaguez tiene muchas formas de manifestarse, pero generalmente saca lo que tenemos escondido, ¿verdad? Y tiene sus etapas también, 1, 2, 3, 4 etapas, la de la alegría, la de que se suelta, que me vuelvo más locuaz, más socialmente comunicativo, y luego el de la tristeza, ¿verdad? De que, ay, todo me da nostalgia y empiezo a llorar y llorar. Nosotros sabemos que también eso se presenta en los que se embriagan como segunda etapa, y luego la tercera etapa, la de la violencia, ¿verdad? Porque saca todo aquello que nosotros reprimimos conscientemente porque sabemos que está mal y que no se debe hacer, lo libera la borrachera, el alcohol, ¿verdad? Y luego la última etapa que ya es la de la inconsciencia, ¿verdad? Pero sabemos que una persona en ese estado no va a actuar bien. Fíjense, si aún hay gente que dice que tiene muy mala borrachera y son los que se ponen sumamente violentos, que no pueden controlar su violencia. Por eso en los festines de alcohol, en las cantinas, en esos tipos de sitios, mucha gente, hay muchos muertos. ¿Por qué? Porque se desata esa violencia y no se piensa en que el ataque al prójimo va a causar muertes, no importa, ¿verdad? Y entonces matan a la gente. Entonces el Señor está diciendo que al grado de maldad que puede llegar con esa conducta de placidez, de desconocimiento de mis obligaciones, al cabo el amo no viene, ¿verdad? Entonces me empezará a maltratar a los que dejaron a su cuidado, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor de aquel siervo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En la cultura judía, poner con los infieles era lo peor que podía, o sea, desconocerlo como parte de la familia de Dios. O sea, tú no perteneces al pueblo de Israel, estás fuera. Era lo peor que les podía pasar. Porque recuerden que el pueblo tenía un pacto con Dios, eran el pueblo de Jehová.
Entonces ponerlo fuera era lo peor que les podía pasar. Por eso tenían tanto miedo los seguidores de Jesús, porque los sacaban de las sinagogas y del templo, que era lo que representaba ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Es un miedo espiritual ahí. Y sacarlos del pueblo ya no pertenece, ya no puedes ni siquiera vivir donde viven los que son del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces lo pondrá con los infieles. En las palabras vamos a decir ya del Nuevo Testamento, sería: vas a ser desconocido, aunque seas o que te hayan recibido como hijo de Dios por tus acciones, tú estás quedando fuera de la cobertura de Dios. O sea, cuando en el arminianismo, o sea, la teología metodista o wesleyana, decimos que se pierde la salvación. Quedarás con los infieles, ¿verdad? ¿Por qué? Por tus acciones, no porque Dios no sea fiel. Dios siempre tiene su mano para tomarnos, pero nosotros nos despegamos, no queremos hacer lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda, lo que se espera de nosotros, y deseamos hacer nuestra voluntad y desconocemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a dar con los infieles. Y no nada más eso, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquí tenemos otra enseñanza: hay más castigo para aquel que conoce. Si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y no la hacemos, estamos en riesgo de más castigo que aquel que no hace la voluntad de Dios porque no la conoce. Es por ignorancia. Como quiera recibirá castigo porque hizo mal, pero no igual que el que conociendo la voluntad de Dios no la hace. O sea, hago la mía. Es contraria a la voluntad de Dios, pero la hago. ¿Por qué? Porque está demostrando que lo que Dios quiere no le importa, ¿verdad? Entonces dice que recibirá muchos azotes porque no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Señor. Y dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Ahí es donde les digo que el que por ignorancia tiene un atenuante, porque no conocía, no sabía. ¿Y por qué como quiera recibe castigo? Porque siempre tenemos oportunidad de conocer qué es lo que se espera de nosotros. Cuando nosotros vamos a un trabajo, lo primero que aprendemos es cuál va a ser mi obligación en este trabajo, ¿verdad? Si yo tengo una duda y no pregunto, y era parte de mi obligación, pues es culpa mía no haber preguntado. Entonces sí seré castigado por no cumplir, pero no tanto como al que se le leyó la cartilla y no está cumpliendo, ¿verdad? Es diferente. Entonces aquí Jesús está marcando una diferencia entre el que conoce la voluntad de Dios y no la hace, y aquel que no la conoce y como quiera se equivoca y falla, pero recibirá menos azotes que el que sí la conocía. Así que cuidado, hermanos, nosotros conocemos la voluntad de Dios y debemos hacer todo, poner todo nuestro empeño en cumplirla, ¿verdad? Para recibir la bienaventuranza del Señor, que dice que si nos encuentra cumpliendo, hasta nos servirá. Y luego sigue diciendo Jesús el porqué de estas medidas: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea que si Dios ha puesto en nuestras manos abundancia de bienes, vamos a pensar en talentos, en dones, en ministerios, en trabajos, en cosas que el Señor haya puesto en nuestras manos para cumplir, eso es lo que se nos va a demandar, que lo hayamos cumplido. Y ya el Señor verá si lo cumplimos totalmente, si lo cumplimos a medias, o si lo cumplimos apenas nomás para que dijeran cumplió, ¿verdad? Entonces, qué importante es la manera como hacemos las cosas.
dice el consejo de San Pablo, es que hagamos las cosas siempre como para Dios, o sea, lo mejor que sabemos hacerlas, y no como para los hombres, porque cuando pensamos en los demás, no, pues ni me pela, ¿para qué me pulo? No, me trata mal, pues le voy a boicotear el trabajo. Así pensamos cuando pensamos en hacer trabajar para los demás, ¿verdad? Me cae bien, voy a hacer las cosas muy bien. No, no, no. Todo lo que hagamos, hacerlo como para Dios, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor nos pone delante para hacer es con un propósito. Todo lo que el Señor nos pone delante para aprender es con un propósito. Yo les digo, y sobre todo a los jóvenes, que a veces el Señor nos pone delante aprender algo. Y digo, ay, ¿para qué esto? ¿Para qué me sirve? No, hombre, no me sirve para nada y no lo aprendemos. Pues es que el Señor conoce el futuro y sabe que lo vamos a necesitar y con anterioridad nos prepara para aquello. Pero a veces somos tan necios que lo desperdiciamos esa oportunidad y no la tomamos. No, todo lo que nos venga a la mano a hacer, ¿qué dice la palabra? Hazlo. ¿Verdad? Todo lo que te llegue a la mano a aprender, apréndelo. Entonces, es la enseñanza que nos da este pasaje, ¿verdad? De que seamos cumplidos, seamos mayordomos fieles para con el Señor. Y aquel al que al Señor le haya depositado una tarea especial, cúmplala lo mejor que sepa, lo mejor que pueda. Bien, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía tenemos unos minutitos, ¿verdad? Vamos a seguir adelante con el versículo 49, ¿verdad? Aquí Jesús viene a decirnos que habrá dificultades. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Jesús está hablando del fuego de la persecución. Nosotros sabemos que cuando hay un incendio, ¿han visto cómo empieza a prenderse la maleza y empiezan los animales a huir al del peligro? De eso está hablando Jesús. El fuego como que persigue, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de no ir en favor del viento, porque entonces nos metemos en el incendio en lugar de salir de él, o nos alcanza, si el incendio viene detrás de nosotros, nos alcanza y nos arrasa. De eso está hablando Jesús, de un peligro de extinción, ¿verdad? De un fuego, y dice que ya se ha encendido. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Porque ya tiene muchos en contra, ya es perseguido Jesús por los fariseos, por los escribas, ¿verdad? Ya, y por los que están con ellos. Entonces ya se ha encendido. Y dice, y luego cambia la figura en que les quiere ilustrar lo que él está sintiendo y pensando. De un bautismo tengo de qué ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo está hablando Jesús aquí? De la cruz, del bautismo de la cruz. Va a ser sumergido en el dolor, en el sufrimiento de una manera tremenda, ¿verdad? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Por qué? Porque él sabe que va a ser, desde el punto de vista humano, recuerden que Jesús no solo es el Hijo de Dios, es como uno de nosotros. Entonces esa humanidad de él iba a sufrir, y él lo sabía. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Verdad? Y sigue diciendo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Quería Jesús la división? No. Él vino a unirlos todos
para que todos pudiéramos ser hijos de Dios. Pero Dios permite que cada uno de nosotros tome su decisión. Entonces, no todos son amigos de Dios, ni todos son seguidores de Cristo, ni lo quieren oír. Entonces, por eso va a ser la disensión, ¿verdad? Porque los que están en contra van a procurar dividir a la gente para que no sigan a Jesús. Entonces, por eso dice, no nada más en las multitudes, como lo estamos viendo ahorita, sino dentro de los círculos más íntimos, dentro del hogar, en donde las relaciones son más cercanas, allí, ¿verdad? Y miren, lo vemos en ejemplos prácticos. Por ejemplo, cuando viene una guerra, no encontramos aparte de la familia luchando de un lado y aparte de la familia luchando del otro. Así pasa, ¿verdad? No toda la familia está de acuerdo en sus pensamientos, ¿verdad? Otro ejemplo más práctico, con los partidos políticos, ¿toda la familia está del lado del mismo candidato? ¿Verdad que no? No, dicen yo voto, yo creo que fulanito va a ser el mejor y sutanito también. O simplemente otra cosa más común, los deportes, ¿todos son tigres en la familia? No, ¿verdad? Los hay que son rayados y nada, pues, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que estamos viendo aquí que nos está diciendo Jesús. Va a haber disensión por causa mía. Yo he venido y la disensión ha venido porque no todos quieren seguirme, no todos quieren aceptar que soy el enviado de Dios, no todos quieren aceptar la voluntad de Dios expresada por medio de mí, ¿verdad? Y entonces sigue hablando de la familia, ¿verdad? De 5, 3 estarán contra 2. Y estará dividido el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. O sea, va a ser tal la tensión por agarrar partido, por tomar partido, que aún en el seno de la familia va a haber problemas. Seguimos con el 54, todavía tenemos unos minutitos. ¿Ya estamos a tiempo? Bueno, entonces nos quedamos ahí, respetamos el horario. Entonces, para la próxima clase, nos quedamos en el 54. Nosotros nos vamos dando cuenta, voy nomás a cerrar con este pensamiento, que Jesús va enseñando cosas muy importantes, básicas, en el comportamiento cristiano, en este último periodo antes de llegar a Jerusalén. Y recordemos, no temer a los hombres, sino a Dios, no ser avariciosos, no preocuparse por las cosas diarias, sino confiar en Dios, ¿verdad? Saber que están protegidos desde que el momento que el Dios les ha dado el reino, están protegidos, ¿verdad? Y también la responsabilidad que tenemos de estar vigilantes y cumpliendo con las cosas que el Señor haya puesto en nuestras manos. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a cerrar con una oración.